Hola a todos, bienvenidos a Argentomática y bienvenidos a una nueva review. En este caso te voy a mostrar la nueva que salió hace poquito de Mars Gaming, la nueva caja MC400. Es una caja pequeña, pero bueno, dicen, comentan, lo vamos a ver ahora en unos momentos nada más, si realmente rinde a nivel espacio para poder montar casi cualquier componente que querramos. Así que no vamos a perder más tiempo, vamos con la intro. Argentomática. Una caja realmente toda 100% de metal, toda de metal, nada de plástico. El cristal es templado alrededor, la parte frontal, la parte trasera y la parte lateral con este enrejado también de metal. 100% de metal con un acabado, una pintura, unas terminaciones, la verdad, de parecidas, no es igual por supuesto, a una caja premium, la verdad, porque tiene muy buenas terminaciones. Esta caja cuenta con doble cámara lateral. Básicamente es lo que venimos viendo en las cajas grandes o también pequeñas, como por ejemplo la MCV4, la que dejo aquí arriba, que también venía con doble cámara lateral. Es que está dividida al medio y la fuente de alimentación va de un lado, con lo cual tenemos más espacio para que la ventilación, para que el aire corra y bueno, y de esa manera mejorar aún más la ventilación de nuestro equipo. Esta caja admite hasta 9 ventiladores de 120 milímetros, con lo cual no vamos a tener, repito, ningún problema de ventilación. Vamos a poder adaptarlo con la cantidad de ventiladores o coolers que nosotros le querramos instalar. En la parte interior nos vamos a encontrar, como dije hace un momento, una caja muy espaciosa. Además del tamaño, que es muy pequeño, vamos a encontrarnos con un gran espacio en la parte donde va la placa base, el disipador del procesador, la tarjeta gráfica, etc. Y además, como dije, la segunda cámara lateral. Como mencioné recientemente, vienen en muchas de las últimas cajas, ya se está acostumbrando a hacer este tipo de distribución. Y al quitar la tapa lateral, nos encontramos con este espacio. Podemos ver, aquí iría la fuente de alimentación y todo este espacio para poder poner, además, entre otras cosas que ahora le voy a comentar, donde los discos, la refrigeración líquida que también acepta radiadores, y todo el cableado para que del otro lado no se vea y quede todo mucho más prolijo. Esta caja acepta placas base o motherboard de micro ATX y mini ITX. Además, se pueden instalar hasta 3 discos SSD 2,5 y hasta 2 discos HDD, los 3,5, como estamos viendo ahora en pantalla. Con lo cual podemos poner bastantes discos de almacenamiento. Además tiene una muy buena gestión del cableado. Teniendo estas dos cámaras laterales, vamos a tener la opción, como dije anteriormente, de poder dejar todo mucho más prolijo y que del otro lado, donde están todos los componentes, no se vea nada y dejar todo el cableado muy prolijo. Esta caja admite hasta tarjetas gráficas o GPU de hasta 340 milímetros, o sea que entran tarjetas gráficas muy grandes, con lo cual en ese sentido no vas a tener ningún tipo de problema. Además admite hasta disipadores de hasta 160 milímetros, disipadores siempre hablando del CPU del procesador, hasta 160 milímetros, con lo cual también podemos ponerles disipadores voluminosos. Y también admite fuentes de alimentación ATX. Eso es una muy buena noticia porque no vamos a tener que estar buscando fuentes de alimentación un poco más pequeñas para esta caja que es pequeña, no. Cualquier fuente de alimentación normal vamos a poder instalársela en esta caja. Las conexiones frontales que lo traen son un puerto USB 3.0, un USB 2.0 normal y el jack para micrófono y auricular, solo uno. Además el botón de reset y el botón de encendido. En la parte interna nos vamos a encontrar con el típico cableado para los conectores frontales, tanto el USB 3.0 como el audio, el USB normal y el de los LED encendido, el reseteo, el del disco, etc. Eso es normal. También viene con una bolsita con los típicos tornillos
Y por supuesto nos incluye 3 ventiladores de 120 milímetros, que son los frontales y el trasero. Así que por lo menos tenemos coolers instalados y no hace falta a priori instalarle ningún tipo de ventilador. Si nosotros queremos agregarle más, como dije, admite hasta 9, bueno, sin ningún problema se lo podemos instalar. Vamos a pasar a algo que para mí es importante, que es la ventilación. ¿Qué tipo de ventiladores trae? Que ya se lo mencioné, lo que admite y también si admite o no refrigeración líquida. Así que vamos a pasar ahora mismo con eso. Viéndolo desde la vista frontal, ¿no? En la que vemos siempre, donde se ven los componentes, en la parte superior admite hasta 2 ventiladores de 120 milímetros, que en este caso no están incluidos en la caja. En la parte trasera admite un ventilador de 120 milímetros que está incluido, pero también podemos ponerle refrigeración líquida con un radiador de 120 milímetros que obviamente no está incluido cuando compramos la caja. En la parte frontal, como mencioné anteriormente, viene con 2 ventiladores de 120 milímetros. Ahí no podemos ponerle refrigeración líquida o, mejor dicho, un radiador. Ahí no admite ningún tipo de radiador. En la parte inferior podemos instalarle hasta 2 ventiladores de 120 milímetros que, como podemos ver, no están incluidos al momento de comprar la caja. En la segunda cámara lateral, vamos a llamarlo así, sí que podemos ponerle refrigeración líquida. Podemos ponerle hasta 2 ventiladores de 120 milímetros, que como ven en imágenes no está incluido, pero ahí sí podemos instalarle radiador. Puede ser tanto un radiador de 120 milímetros como un radiador de 240 milímetros. Las medidas y peso de esta caja es alto de 304 milímetros, largo 356 milímetros y de ancho 277 milímetros, con un peso de 3,8 kilogramos, casi 4 kilos. Además, en la parte trasera vamos a encontrar 4 bahías de expansión, tanto para gráficas o por cualquier tipo de tarjeta PCI o PCI Express. Además del color negro, también viene en color blanco. Tenemos esas dos opciones. Los dos colores salen al mismo precio, como dije, 40 a 45 dólares dependiendo donde lo compres, que para mí, por el producto, la calidad, es un buen precio. Bueno, y como siempre hago al final de mis videos, es darle la opinión mía de este caso, de esta caja. Esta caja me parece una muy buena caja respecto calidad-precio. Tiene unas terminaciones excelentes, está bien remachado, casi ningún tornillo, la estructura está firme, no es que se tuerce, que está mal ajustado, nada, la pintura está perfecta, no tiene ninguna marca, las uniones están bien unidas, está todo muy prolijo, muy prolijo realmente, no tiene ningún golpe, por supuesto, es una caja nueva. La verdad es una caja que me gusta muchísimo, con lo cual la recomiendo. Cabe aclarar que Mars Gaming no me envía esta caja, la pagué yo de mi bolsillo. Mars Gaming no me manda nada, ningún producto. No sé si van a ver este video, ojalá que lo hagan. Ya mandé una petición, pero no cumplo con los 10.000 suscriptores. Pero bueno, yo siempre intento ver para que me envíen productos y poder hacer review y poder agrandar mi colección de videos en YouTube. Así que si estás buscando una caja pequeña con muy buena ventilación, con opción de ponerles componentes voluminosos dentro, esta es tu caja por un precio de 40-45 dólares. ¿Hay cajas más económicas? Por supuesto, pero ya la verdad que las terminaciones y las calidades no son de las mejores y no son como estas. Esta caja no es premium, lo voy a decir, la caja no es premium, pero por el precio tiene una terminación y una calidad única. Si te gustó este video, si te sirvió toda la información que te di de esta caja, ya sabes, le dejas un like al video, te suscribís al canal, le das a la campanita y algo muy importante para mí es que lo compartas en todas tus redes sociales que tengas por ahí, sea Instagram, Twitter, TikTok, todos, que compartas para que la gente me conozca más y más. He recibido algunos comentarios, por suerte buenos comentarios, diciéndome que no entendían por qué tenía tan pocos suscriptores y tan pocas visualizaciones. No me desespera, yo sé que esto es un trabajo arduo, de mucha paciencia, de muchas horas, así que a esas personas les agradezco de corazón
que hayan dejado esos comentarios. Pero bueno, una forma de poder ayudarme para que me conozcan más es lo que dije recién, que compartan los videos que les gustan de mi canal para que la gente me conozca más y más. Así que nada, ya está. Terminamos el video de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Chau, chau.